Ciudad de México, saludamos en este mismo instante a Alejandro Rosas, historiador y escritor. Alejandro, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Nicolai? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Alejandro, lo primero que uno se pregunta, ¿puede Donald Trump cambiar de buenas a primeras el nombre del Golfo de México? Pues mira, en términos de los tratados internacionales y de la geografía internacional que está reconocida en varios organismos, pues definitivamente no. Si él le quiere llamar de ahora en adelante Golfo de Estados Unidos o Golfo de Norteamérica o Golfo de América, pues lo puede hacer, sería uno más de sus caprichos. Pero lo cierto es que en términos históricos, fíjate, nuestra presidenta en la semana, ustedes lo mencionaban en la nota antes de esta charla, la presidenta utilizó un mapa del siglo XVII, donde ya aparece Golfo de México, pero incluso el mapa más antiguo donde ya aparece Golfo Mexicano es de Paolo Forlani de 1566, es decir, 40 años, 45 años después de la conquista, de la caída de Tenochtitlán. Entonces, digamos, los derechos históricos, la tradición histórica, pues señaló así al Golfo de México porque recordemos que cuando menos desde todo el siglo XVI y hasta muy entrado el siglo XVII, todo el territorio, digamos, que rodea el Golfo era prácticamente posesión de la Nueva España o de España, más bien de España, y pertenecía en buena medida al virreinato de la Nueva España, que luego sería México. Entonces la Luisiana, lo que hoy es Texas, la Florida, todo eso era español. Por eso era normal que se le conociera como Golfo Mexicano o Seno Mexicano. Ya después vinieron las guerras con Estados Unidos, perdimos Texas, Francia adquiere la Luisiana, etcétera, y pues, obviamente hoy la mitad del territorio de ese golfo pertenece a Estados Unidos y la otra parte a México. Pero en términos históricos yo creo que no afecta. Me parece que más bien son discusiones bizantinas que nuestro gobierno no tendría que meterse, porque realmente a mí, desde la perspectiva de la historia, me parece una tontería. Pero además que entiendo yo, hay varios países detrás del Golfo de México. Es decir, si a Donald Trump se le ocurriese cambiar de nombre, no puede pasar por encima de México. Incluso tendría que entrar, leía yo, en conversaciones, por ejemplo, con Cuba también. Absolutamente. Recordemos también Cuba era parte de todas las colonias que España tuvo aquí. Bueno, Cuba es la última que pierde acá en 1898 con la famosa guerra entre Estados Unidos y España. Pero efectivamente, si uno puede imaginar o visualizar cómo está el Golfo, pues prácticamente es una parte de Estados Unidos, la parte sur de México hasta la península de Yucatán, y luego está como entrando, como si el Golfo se estuviera tragando a una isla. Esa isla es Cuba. Sí, no, o sea, insisto que creo que más bien es presidente provocador que llega muy, como decimos en México, muy sácale punta, muy el rey del barrio, pero realmente es una tontería, no va a pasar, no le va a cambiar. Él le puede llamar como quiera, pero en términos ya legales, en términos de los convenios internacionales, en términos de la geografía universal, como se reconoce hoy en día, va a seguir siendo Golfo de México. Y es que además hay un proceso interno, ¿no? Por un lado, él puede dar misa, dicen muchos en América Latina, pero Naciones Unidas le seguiría llamando Golfo de México. Y de hecho tendría que primero pasar por la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos. Absolutamente. Mira, aquí en México tuvimos con el presidente anterior, López Obrador, también una cosa similar con la de Trump. Digamos, donde se une la península de Baja California al territorio mexicano, toda esa parte se le conoce como el Mar de Cortés. Como aquí tenemos un problema ahorita con todo lo que es lo hispánico, por cuestiones de ideología y eso, el presidente López Obrador dijo, ya no le vamos a llamar Mar de Cortés, sino que le vamos a llamar el Golfo de California. Pero pues simplemente se le llama Mar de Cortés porque Hernán Cortés fue quien descubrió esa parte o quien se encontró con esa parte. Entonces me parece, insisto, que son como valentonadas o declaraciones muy populistas como para caer bien,
pero yo insisto, para la gravedad de problemas que se avecinan en la vecindad que tenemos nosotros con Estados Unidos, el narcotráfico y la migración, sobre todo, me parece que nuestra presidenta no debería estar prestando tanta atención a ese tipo de declaraciones que, como lo has dicho, pues realmente son habladas, no trasciende absolutamente ni va a trascender. De todas formas, dentro de esta narrativa, pues también empiezan algunos a pescar en río revuelto, ¿no? Por ejemplo, el propio gobernador republicano del estado de Texas ha salido con su propio mapa, con su propio nombre. Veamos lo que posteaba en estos días en redes sociales después de que Estados Unidos sugiriera cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América. Pues el gobernador ha optado, precisamente nos van a mostrar las imágenes de esta fotografía, de este mapa, en la que promueve más bien en lugar del Golfo de América por su estado directamente y llamar al Golfo como el Golfo de Texas. Recordemos que pues Texas también tiene costas allí mismo en el Golfo de México. Esto era lo que decía precisamente el gobernador Greg Abbott y pues es lo que tú dices, ¿no? Es parte de toda esta guerra de nombres porque de hecho el río fronterizo de Estados Unidos lo llama Río Grande y en México se llama Río Bravo y es el mismo río. Claro, y mira, si nos vamos a términos históricos, pues Texas fue de México durante toda la época virreinal, o sea, 300 años, más cerca de unos 20 años más cuando ya era México independiente. Entonces podríamos insistir, pues era el Golfo de México, ¿no? Pues el puerto de Galveston que da al Golfo de México se llama así porque tuvimos un virrey Bernardo de Galvez, ¿no? Entonces, simplemente creo que es meterle a la historia política como dices, para sacar a río revuelto ganancia de pescadores, pero no trasciende. Ahora, por ejemplo, México nace con el nombre en la primera constitución, siguiendo el modelo de Estados Unidos. Estados Unidos nació como Estados Unidos de América. Bueno, nosotros en la primera constitución, la de 1824, ya México independiente, le deciden ponerle Estados Unidos mexicanos. Entonces, también copiamos un poco, pero yo insisto, creo que hay cosas más interesantes. Claro que ahorita todo el mundo se sube en esa bandera, pero no creo que realmente el meollo del asunto de la problemática que se avecina con el regreso de Trump sea sobre los nombres. Creo que hay cosas más graves que estamos dejando de ver acá como gobierno y que tendría que estar muy atento en nuestra presidenta porque no va a estar fácil y no se ve como muy bien. Tenemos nubarrones en el horizonte a ver cómo llega Donald Trump, porque pues es el buleador, valga la expresión, del barrio de esta parte de Norteamérica, ¿no? Y de pues, América Latina también. Claro, cosas más graves como una potencial guerra arancelaria, la crisis migratoria, economía. Bueno, Alejandro Rosas, gracias por haber estado aquí. Les mando un saludo hasta allá y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, saludos en Ciudad de México.